En la parte izquierda del mapa tenemos en cuenta algunos aspectos relevantes encontrados en su biografía. Alfred Adler fue un médico y psicoterapeuta austriaco. En su infancia padeció de raquitismo y casi muere de neumonía. En ese momento es que surge su interés por la medicina. Él se inclinó hacia la psiquiatría en el año 1907. Se unió al grupo de discusión de Freud. Sin embargo, su teoría surgió tras su separación del movimiento psicoanalítico, luego de que su pensamiento madurara y se centrara en sus propias ideas, llegando más tarde a conformar su propia escuela. Cabe resaltar que las diferencias de Freud y Adler cada vez fueron más notorias. Posteriormente, fundó su propio círculo con médicos que mostraban su interés en sus mismas ideas. Este círculo se llegó a llamar Sociedad para Estudios Psicoanalíticos Libres, al que después cambió el nombre y se le denominó Psicología Individual. La psicología individual es una teoría psicológica ideada por Alfred Adler. Adler creía que el hombre tenía posibilidades de mejorarse y de progresar en la vida, de reducir sus problemas y con el tiempo de llegar a un ajuste casi perfecto de su proceso vital. La psicología individual plantea la vida como una lucha desde el nacer hasta el morir, una especie de viaje en el que cada ser humano se vale de su propio método, en el que cada viajero sabe del otro, en que cada uno está impulsado por muchas metas comunes y que todos están expuestos por igual a las vicisitudes del itinerario. La psicología individual de Alfred es una teoría psicológica que parte de supuestos psicoanalíticos, pero más tarde se centra en el individuo y en las capacidades que éste posee pues, para progresar. Para Adler, desde que el ser humano nace, hay una lucha en su vida y en cada quien se impulsa por un medio de unas metas, pero hay muchas metas comunes, así que todos se encuentran en esta misma batalla. En cuanto a los principios fundamentales, encontramos la inferioridad. De acuerdo a este principio, el hombre tiene conciencia y se siente en el mundo incompleto e insatisfecho. Gracias a este sentimiento, el individuo se ve impulsado a analizarse, localizando sus males y enfermedades en regiones específicas de su cuerpo, lo que se denomina trastornos psicomáticos de órgano. En la psicología individual propuesta por Alfred Adler, él propone que tenemos 3 afanes, los cuales ayudan a moldear o son la base de algunos aspectos de nuestra personalidad. El primer afán que él propone es el afán de la perfección, el cual represento con esta imagen de un métrico mediano de una persona, en la cual él plantea que nosotros tenemos una única pulsión que se encarga de hacer que nosotros desarrollemos a máximo potencial nuestras capacidades para acercarnos a cumplir nuestro ideal. Entonces, este plantea que nosotros tenemos algo que nos dice todo el tiempo que debemos o que tenemos la necesidad de avanzar cada día para ser perfectos o llegar a una perfección. Hay una pulsación que precede a esta, en la cual él plantea que es la pulsión de agresividad, que no tiene una connotación negativa, sino que por el contrario dice que es el afán o la prioridad que se le da a satisfacer las necesidades importantes, como lo son la necesidad del hambre, de suplir el hambre, de suplir sexo o de sentirnos amados. En esta segunda imagen se representa el afán de la superación. Entonces, en este afán, él nos dice que nosotros nos enfrentamos todo el tiempo a sentirnos inferiores y que depende cómo estamos enfrentando estos problemas, si los superamos o no, va a ayudar a establecer qué somos. Entonces, él dice que basados en la superación de problemas o cómo nos enfrentamos a ellos, vamos a tener bases para nuestra personalidad. Aquí puse un ejemplo
esta imagen la puse porque él da un ejemplo en la cual habla que en su época, y pues igual lo podemos notar en la época actual, los hombres se tienen, o sea, se tiene el concepto de que el hombre es una persona más exitosa. Entonces, él lo que dice es que no es algo innato, es decir, no es biológico que el hombre tenga más capacidades o que pueda lograr más sus objetivos, sino que desde pequeños tenemos un constructo social que hace que a los hombres se les ayude a potenciar sus capacidades y a enfrentar o superar de manera más fácil sus obstáculos, mientras que a las niñas o mujeres pues se nos está como cohibiendo. Y por último está el afán de superioridad, pues es un dibujo de una persona más alta que los demás o mejor, en la cual él también le pone afán neurótico, porque este afán en la persecución de ser mejores se va a buscar ser mejor que los demás. Entonces, no es solamente lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos supliendo las necesidades para mejorar, no, para mejorar nosotros mismos, sino como todo el tiempo estamos obligándonos a ser mejores y comparándonos con los demás, y esto nos puede llevar cosas positivas o negativas para nuestra personalidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el complejo de superioridad de Alfred, donde allí nos habla de que nosotros queremos ser mejores que los demás más que nosotros mismos, pero también hace la comparación con el derecho como a la masculinidad, en donde decía que pues por el hecho de ser hombre pues tendría como más ventajas, pero no lo veía de ese modo de que el hombre es superior a la mujer, sino que el hombre es más decente que la mujer, y la mujer pues debería estar como en otro sitio diferente al que hombre está. Por eso también se hablaba en esos tiempos del complejo de superioridad en los hombres. Bueno, algo importante para Adler en su psicología individual era en cómo la persona desarrollaba su estilo de vida hacia ese sentido de inferioridad, ya este sea constructivo o sea destructivo. Él planteó que la persona creaba su meta de acuerdo al estilo de vida, ya que según el estilo de vida era que la persona desarrollaba y afrontaba las situaciones que lo amenazaban. Él basaba su teoría en el grado de interés social, en la empatía y en el nivel de actividad. Para esto él definió al individuo como un tipo dominante, controlador, el cual era el que manipulaba las situaciones y a las personas. Este no tenía ningún interés social y mucho menos empatía. También habló del tipo inclinado a recibir, el cual solamente esperaba y dependía de otra persona, y era él solamente como que esperaba que le satisfacieran las necesidades. Estaba también el tipo evasivo, el cual evadía los problemas, se alejaba y evitaba ese fracaso. Estos no tienen ningún interés social, por lo tanto tampoco como esa empatía de acercársele al otro. Y estaba también el tipo socialmente útil, el cual él decía que era el tipo de la personalidad más sana, en el que se interesaba por los problemas y como que él atacaba los problemas de frente con una valoración realista. Él cooperaba con otros para la resolución de las tareas, por lo tanto, tenía un gran nivel de interés social, gran actividad y una alta capacidad de esa empatía, como hacia acercarse a los otros, o sea, se le facilitaba mucho más. Adler propone dos tipos de yo, el yo creativo y el yo consciente. En primer lugar, el yo creativo, según Adler,
El hombre crea una estructura de sí mismo a partir de su pasado hereditario e interpreta las experiencias que recibe durante el transcurso de su vida, lo cual da paso a buscar nuevas experiencias para realizar sus deseos de superioridad y reúne todo esto para crear un sí mismo o un yo creativo que es diferente de cualquier otro. Se dice que el yo creativo es un paso adicional, el cual va más allá del estilo de vida, es original, auténtico, inventivo, crea algo que nunca antes existió, es decir, como una nueva personalidad, crea un yo único, lo cual considero que es muy importante, porque nos hace auténticos y diversos en cuanto a nuestras capacidades, ya que la naturaleza humana en esencia es muy activa, además de ello creativa y determinada a moldear su respuesta al ambiente. El concepto del yo creativo también refuerza la afirmación de Adler de que los individuos generalmente hacen sus propias personalidades a partir de las experiencias, su herencia y ambiente. Entonces, para concluir esta parte, se podría decir que este concepto es como la configuración que se hace, digamos, para actuar de forma única, original e innovadora. Esto es como que cada persona es único, auténtico y varía según pues la personalidad y estilos de vida. Como esta forma dinámica, por decirlo así, para adaptarnos, ya sea como que a nuestras metas o digamos podría ser también dirigida a ese instinto por querer superarnos. En segundo lugar, el yo consciente. El yo consciente para darle es el que nos conecta de manera como divina con la realidad, ya que cuando el hombre es consciente puede planear y dirigir su propia conducta independientemente de ciertas expectativas de inferioridad y superioridad que se encuentran en nuestras propias concepciones que hemos creado del mundo, ya sean tanto interno como externo. Entonces, de acuerdo pues a lo anterior, comprendo que el yo conscientemente es como un componente de gran importancia, por decirlo así, porque este nos permite percatarnos de todo lo que hacemos y además de ello, por medio de la autoexaminación, podríamos llegar a comprender el por qué hacemos X conducta y el por qué nos comportamos también de cierta forma. Entonces, se podría decir que es aquel que elige conscientemente y da como o genera un sentimiento de identidad personal. Bueno, cuando hablamos del principio de mentes fantasiosas, hablamos de que en el pasado surge como el estilo de vida y el yo creador, pero el futuro determina la persona que va a ser con el yo creador que creó en el pasado. También el pasado es como el prólogo del futuro, o sea, es un escenario donde pues la meta final explica la conducta del hombre. El hombre se plantea una meta y asimismo toma esa conducta para poder llegar a esa meta. También pues el hombre va guiado por esas metas y por ese su premio, donde pues la fantasía, la mente fantasiosa, recurre al yo creador para poder cumplir esas metas y ese pues plan establecido al final de lo que el hombre plantea. El último principio que él planteó es el interés social, que hace referencia a su estilo de vida y su yo creador, aspectos ya explicados por mis compañeros, el cual estos incluyen un principio de interés social que se filtra en su conducta. También se refiere al impulso en la naturaleza humana para adaptarse a las condiciones del ambiente social. Se expresa de manera subjetiva en la conciencia de un individuo de tener algo en común con otras personas y ser uno de ellos. Eso hace referencia a la capacidad innata para cooperar con otros a efecto de alcanzar las metas personales y sociales, en donde según el hombre confía en que en una sociedad más fuerte lo ayudará a obtener un sentimiento de superioridad más complejo.